Buenos días, profe Orlando. Mi grupo está conformado por María Isabel Calle, Caterina Torres y mi persona Daniela Carlosón. El día de hoy vamos a presentarle las reacciones nucleares. Yo les voy a hablar sobre la fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? La fusión nuclear es una reacción en la cual dos núcleos atómicos ligeros se combinan para formar un núcleo atómico pesado. Este proceso genera demasiada energía debido a que en pequeñas partes del interior de la masa del núcleo se convierten en energía, de acuerdo a la famosa fórmula de Albert Einstein, donde energía es igual a masa por velocidad a la luz al cuadrado. La fusión ocurre de manera natural en el Sol y en las estrellas, debido a que en su interior las altas temperaturas y la presión hace que los átomos de hidrógeno choquen y se fusionen, dando como resultado la luz y el calor en el planeta Tierra. ¿Cómo ocurre la fusión nuclear? Para que esto suceda, los núcleos que tienen cargas positivas y normalmente se repelen deben estar a temperaturas extremadamente altas, como a millones de grados Celsius, lo cual solo se consigue en el Sol o en un reactor de fusión. A estas temperaturas, los átomos generan un plasma, el cual es un estado de la materia en el cual los electrones se separan de los núcleos. Ahora les voy a hablar de la fisión nuclear. La fisión nuclear es lo contrario a la fusión nuclear, debido a que esta consiste en que un núcleo atómico pesado, como el uranio o el plutonio, se divida en dos para formar dos núcleos atómicos ligeros. Este proceso es el cual se utiliza en la mayoría de centrales nucleares para generar energía, además de que es la base de la creación de bombas atómicas. ¿Cómo ocurre el proceso de la fisión nuclear? Todo comienza cuando un neutrón choca con el núcleo atómico. El núcleo se vuelve inestable y se divide en dos, generando así energía, radioactividad y neutrones. Los neutrones pueden generar divisiones, lo cual produce un efecto cadena. Por otro lado, tenemos quienes descubrieron la fisión y fusión nuclear. La fisión nuclear descubrió Otto Hahn en 1938, además de que trabajó con Fritz Strassmann, quien fue coautor del experimento que dividió el núcleo del uranio. Lise Meitner explicó teóricamente la fusión, propuso el término fisión nuclear, aunque trabajó en el exilio debido al nazismo. Cabe recalcar que es la única mujer que participó en estos descubrimientos. La fusión nuclear. Arthur Eddington propuso en 1920 que la fusión era la fuente de energía del Sol, basado en la teoría de la relatividad y la masa-energía. Hans Bethe desarrolló los modelos teóricos de fusiones en las estrellas, explicó el ciclo de carbón y el ciclo de protón-protón. Ahora les vamos a hablar de las diferencias clave, fisión y fusión. La fisión divide un núcleo pesado y por otro lado, la fusión une dos núcleos ligeros para la creación de un núcleo pesado. La fisión se usa hoy en día en reactores nucleares. La fusión todavía está en fase experimental debido a su complicidad. La fusión produce más energía, no genera residuos radioactivos de larga duración y es más segura, pero necesita temperaturas muchísimo más altas. La fisión es más fácil de controlar técnicamente, pero produce desechos nucleares y puede ser peligrosa. Soy María Isabel Calle y yo les voy a explicar sobre la central térmica nuclear. Bueno, una central térmica nuclear básicamente es una instalación que genera energía eléctrica, pero lo hace a partir del calor producido por reacciones nucleares. En este tipo de centrales se usa como combustible principalmente el uranio o el plutonio. Estos dos elementos tienen la capacidad de liberar una gran energía cuando sus átomos se dividen en un proceso conocido como fisión nuclear. Este proceso ocurre dentro del núcleo del reactor, en donde se encuentran las barras de combustible. Al producirse la fisión, se libera una enorme cantidad de calor. Este calor directamente no puede generar energía, sino que primero se transfiere a un fluido conductor del calor, que luego calienta agua en un generador de vapor. Este vapor se convierte en vapor a alta presión
y es conducido a través de tuberías hacia una turbina. La fuerza de vapor hace que las aspas de esta turbina giren y convierte entonces energía térmica en energía mecánica. El eje de esta turbina está conectado a un generador que transforma esa energía mecánica ahora en energía eléctrica. Y así es como se produce la energía que usamos en nuestros hogares, industrias, hospitales, etc. Una vez que el vapor ha cumplido su función de mover la turbina, necesita ser enfriado para volver a utilizarlo. Y aquí es donde entra en juego el condensador, que forma parte del sistema de refrigeración. En esta etapa, el vapor se enfría y se convierte nuevamente en agua. Este proceso de enfriamiento suele apoyarse en la torre de refrigeración, que hace que este proceso sea mucho más fácil. Entonces la disipación del calor excedente se reparte de manera equitativa. El agua condensada se devuelve al sistema entonces para ser calentada otra vez y que el ciclo vuelva a repetirse. La electricidad generada en la central se transmite por el tendido eléctrico hacia las distintas zonas de consumo. Antes de salir de la central, esta energía tiene que pasar por un transformador. Este transformador es el encargado de ajustar el voltaje para su transporte a largas distancias, pero que esto ocurra con la menor pérdida posible. Sin embargo, también tenemos que tener presente que la energía nuclear implica riesgos, principalmente por el manejo de materiales radioactivos y los residuos que se generan. Por esta razón, ya sea el diseño, la operación o la supervisión, deben ser extremadamente rigurosos en una central nuclear. En resumen. Bueno, mi nombre es Caterina Torres y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de lo que es la energía nuclear. La energía nuclear es básicamente una forma de generar electricidad utilizando la energía que está contenida en el núcleo de todos los átomos. El proceso más común es la fisión nuclear, que consiste en dividir un núcleo de un átomo pesado, así como lo es el uranio 235. Al dividirse un átomo de tal peso, este libera una enorme cantidad de calor. Este calor será utilizado para calentar agua, generar vapor y así mover las turbinas que producirán esta electricidad. Este proceso funciona de manera muy parecida al de una planta eléctrica tradicional. A esto se suma que las plantas nucleares son caras de construir y requieren mucha supervisión. Sin embargo, la energía nuclear puede ser incluso considerada como una de las fuentes de energía que serán más cotizadas en un futuro. Ya como lo mencioné previamente, existen avances muy prometedores que nos indican que esta energía va a ser muy exitosa en su momento. Sin embargo, como todo no es bueno, hay que tener mucho cuidado con los residuos radiactivos. Muchas gracias. Bueno, ahorita les vamos a explicar un ejercicio, el cual nos dice, cuando dos átomos de hidrógeno o deuterio se fusionan, se forma un átomo de helio y se libera energía. Supongamos que en una reacción de fusión, la diferencia de masa o la masa perdida es equivalente a 0.001 kilogramos. Nosotros ya sabemos que 1 gramo es la masa convertida directamente en energía. Y también que C va a equivaler a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. C es la velocidad de la luz. De acuerdo a la fórmula, que es energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, lo que haremos es reemplazar nuestros datos. Lo que quiere decir que en la masa pondremos nuestro dato de masa, que es 0.001 kilogramos. Y en la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Al nosotros hacer las conversiones respectivas y elevar el número al cuadrado,
nos va a quedar que la energía va a tener una equivalencia de 9 por 10 a la 13ª joules. Por lo que nuestra respuesta final sería 9 por 10 a la 13ª joules.